¿Quieres pintar metal y que te quede así? Mira cómo estaba antes, hoy te enseño a hacerlo bien. Mucha gente pinta directo sobre el metal y por eso con el tiempo se pela o se oxida. Aquí te voy a mostrar cómo prepararlo bien para que eso no pase. Este proceso aplica para portones, rejas y cualquier superficie metálica. En este caso voy a trabajar sobre esta lámina metálica para luego convertirla en una obra artística. Lo primero es asegurarte de que la superficie esté completamente limpia. Aquí puede haber polvo, grasa, residuos, incluso cosas que no se ven a simple vista, y todo eso afecta directamente la adherencia de la pintura. Este paso puede parecer simple, pero si lo haces mal, todo lo demás se ve afectado. Ahora, dependiendo de cómo esté el metal, es recomendable hacer un lijado ligero. Esto no es para desgastar la pieza, sino para generar un poco de porosidad en la superficie y que la pintura se agarre mejor. Después del lijado hay algo importante que mucha gente no hace y es limpiar bien todo el residuo que queda. En este caso yo lavo la pieza con agua y jabón para retirar todo el polvo, el óxido suelto y cualquier impureza que haya quedado. Este paso es clave porque si dejas ese residuo la base no se va a adherir bien. Yo lo hago por ambos lados de la lámina, no solo por el frente, porque todo hace parte de la durabilidad del trabajo. Después de lijar y limpiar la superficie, ahora es momento de aplicar la base. Así que necesitamos anticorrosivo, thinner, una botella y por supuesto la pistola. Primero preparo toda la mezcla, agrego thinner para darle la consistencia correcta y mezclo bien todo el producto. Después preparo el compresor, conecto la pistola y dejo todo listo para empezar a aplicar la base. Y aquí es donde empieza realmente la transformación de la pieza. Después de todo el proceso de limpieza, lijado y preparación, ahora sí empiezo a aplicar la base sobre el metal. Poco a poco la superficie empieza a cambiar completamente de apariencia, mientras el blanco va cubriendo toda la lámina. Aquí es importante trabajar con paciencia y aplicar capas uniformes sobre toda la superficie. La idea no es saturar demasiado el material en una sola pasada, sino ir construyendo una cobertura pareja poco a poco. Este tipo de aplicación ayuda a que la base quede mucho más limpia y tenga una mejor adherencia después. A medida que voy avanzando, el metal empieza a verse completamente diferente. Ya no se ve como una lámina desgastada, sino como una superficie lista para trabajar correctamente. También me aseguro de cubrir bien los bordes y todas las zonas difíciles de la pieza, porque cualquier parte sin protección puede convertirse en un problema después. En este caso además el cliente me pidió trabajar la parte trasera en otro color, así que preparé y pinté ambos lados de la lámina. Y así queda la pieza después de aplicar completamente la base anticorrosiva. Ahora el metal ya está protegido, uniforme y completamente listo para empezar a trabajar el diseño final. Y créeme, aquí es donde empieza la parte más interesante. La preparación ya quedó lista, ahora viene todo el trabajo artístico. En el próximo video van a ver cómo esta lámina pasa del blanco a tener vida y color, pero antes quiero saber, ¿ustedes cómo creen que va a quedar esta pieza terminada? Si quieren ver el proceso completo, sígueme.